bueno, es que estaba grabando y esta cosa se dejó de grabar. Entonces, afortunadamente no llevaba mucho, pero lo que vamos a empezar a ver son las propiedades de las funciones continuas. Entonces, lo que vamos a demostrar son principalmente el teorema del valor intermedio. Y para eso necesitamos demostrar algo que se conoce como el teorema de Bolzano, simplemente, a secas. Luego demostraremos el teorema de Weierstrass, que constituyen esa parte que en el Spivak le llama los tres teoremas fuertes de continuidad, que no demuestran ese capítulo, sino hasta el capítulo en donde ve cotas superiores mínimas, o el axioma del supremo, que nosotros ya vimos, y de hecho vimos varias definiciones equivalentes de esa cosa que completa las propiedades de los números reales. Entonces lo que había hecho aquí, antes de que esta cosa fallara, espero que no falle de nuevo, es que necesitamos un lema, y para demostrar ese lema necesitamos una proposición que en su momento no vi porque justamente era algo que íbamos a utilizar ahora. Entonces preferí postergarlo hasta el momento en el que lo usáramos porque la demostración es totalmente análoga. Entonces lo que dice esta proposición es que si tenemos una función de R en R, y A, un punto de acumulación de D, que recordemos aquí como es un límite, este A no necesariamente está en D. Entonces por eso aquí en mi diagramita de esta gráfica en azul, la puse con un huequito. Entonces ese huequito es cuando X es igual a A, en el caso en que A no esté en D, que no sea parte del dominio, pero sí sea un punto de acumulación. Entonces lo que esta proposición dice es que si el límite cuando X tiende a A de la función f de X es igual a B, que sería este B que está aquí, y si ese es positivo o negativo, entonces va a existir una delta mayor que 0 tal que f de X es positiva para toda X en la vecindad agujerada de radio delta intersección con D. Ahora esto de intersección con D seguramente les parece raro porque siempre que ponemos las gráficas ponemos un intervalo AB que puede ser abierto o cerrado y las bolas me quedan aquí adentro. Entonces, en este caso, la vecindad agujerada de radio, déjenme llamarle CD, esta es la bola, entonces la vecindad agujerada de radio A, de radio delta centrada en la intersección con D, pues en este caso me da la vecindad agujerada de radio delta, pero recuerden que esto incluye cosas más generales como esos conjuntos que veíamos si eran abiertos, cerrados, semiabiertos, semicerrados, como el 1, un medio, un tercio, un cuarto, etcétera, ¿no? Entonces aquí la bola de intersección con el dominio que fuera por ejemplo, no necesariamente sería la misma bola. Entonces, eso es porque incluimos conjuntos más generales que intervalos, como ya vimos en varios ejemplos que pueden ser los irracionales, los racionales, etc. Entonces, geométricamente, ¿qué nos dice esto? Si el dominio, lo que hice aquí fue pintar una función continua, de manera que en el punto A que estamos analizando, sus imágenes converjan al punto B. Y ese punto B tiene que ser estrictamente positivo. Entonces, intuitivamente hablando, siempre podemos encontrar una epsilon de manera que quede totalmente contenida en la parte positiva del eje Y. En este caso es esta bolita amarilla que pintamos aquí. De manera que esa bolita nos dé una delta aquí abajo, una vecindad de radio delta alrededor de A, de tal manera que para cualquier X que es este verde, cualquier X en esa vecindad, su imagen sería este f de X verde, de manera que su distancia
con cero, o sea que tiene una distancia distinta de cero respecto a cero. Es decir, que f de x es positiva, digamos, ¿no? Entonces siempre van a existir una vecindad tal que las imágenes de los puntos en esta vecindad van a estar por arriba del eje X. Entonces van a ser positivos. Y demostrar esto es más o menos trivial, como ya les había comentado alguno de sus compañeros. Entonces, tenemos un punto de acumulación de D que no necesariamente está en D. Aquí me equivoco. Que no necesariamente está, déjame escribirlo bien, no necesariamente está en D. Y que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a b. Entonces, como tenemos que este límite existe, eso quiere decir en términos de vecindades que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que f de x pertenece a la bola de radio epsilon centrada en b para toda x que pertenece a la bola agujerada de radio delta centrada en la intersección con d. Esto que está en blanco ya lo hemos visto antes, es la definición de límite con vecindades. Y eso es exactamente lo mismo que lo que está en amarillo. Entonces, para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 tal que para toda x en D, x pertenece a esta bola agujerada, que es esto que está aquí. Entonces, f de x pertenece a esta bola, que es que el valor absoluto de f de x menos b sea menor que epsilon. Ahora, ¿qué significa esto de aquí? Pues que f de x está en la bola de radio, en el intervalo b menos epsilon, b más epsilon. Entonces, esto lo podemos sacar de aquí. Como valor absoluto de f de x menos b es menor que epsilon, eso implica que f de x menos b está entre epsilon y menos epsilon. Entonces despejamos este menos b sumando de ambos lados y tenemos que f de x está entre menos epsilon más b y epsilon más b, tal como vemos aquí. Entonces, como esto vale para toda epsilon mayor que 0, que es lo que ya ponía acá, en particular se vale para epsilon igual a b sobre 2. Si ya sé que la distancia entre b y 0 es b justamente, entonces para asegurar que estoy por arriba del 0, podemos escoger la vecindad de radio b sobre 2. O sea, tal que eso sea epsilon. En este caso, porque esto que está aquí se cumple para toda epsilon mayor que 0, en particular para epsilon igual a b sobre 2. Entonces, sustituyendo aquí esa epsilon, obtenemos que f de x está entre b sobre 2 y 3b sobre 2, pero b es positivo por hipótesis, entonces f de x es mayor que 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que para epsilon sobre 2, epsilon igual a b sobre 2 positivo, existe un delta que depende de esa epsilon, o sea que depende de b sobre 2, tal que para toda x en D, f de x es mayor que 0. F de x es mayor que 0. Para toda x que pertenece a la bola de radio delta agujerada centrada en la intersección con D, que es justamente lo que queríamos demostrar. Y eso, y de manera análoga se demuestra el caso en el cual B sea, el límite sea negativo. Entonces, esto que parece tan obvio, lo teníamos que demostrar y ya lo tenemos de una manera muy simple. Entonces, siempre que el límite sea positivo, existe una vecindad de radio delta tal que todos los valores en esa vecindad son valores positivos de la función. Ahora, esa proposición la vamos a usar para demostrar el siguiente lema, que básicamente dice lo mismo, solamente que en términos de funciones continuas. Entonces, lo que dice el lema es que tenemos una función de R en R que es continua en A del dominio. Entonces, en este caso pueden ser puntos aislados y puntos de acumulación. Y si f de A es mayor que 0,
o menor que cero como está en verde aquí, entonces existe delta mayor que cero tal que f de x es mayor que cero o f de x es menor que cero para todo x en la bola de radio delta centrada en la intersección con D. Aquí acuérdense que ya no es agujerado porque en el caso de que sea un punto de acumulación, ese punto de acumulación tiene que estar forzosamente en D. Entonces ya no puedo tener algo como acá, un huequito. Y entonces eso quita la bola agujerada, porque quita justamente este cerito de aquí. Muy bien. Entonces, en otras palabras, lo que dice este lema es que si f es continua en A que pertenece a D, por ejemplo aquí, y f de A es distinta de 0, entonces va a existir una delta mayor que 0, tal que la función es distinta de 0 para toda x que está en esta bola de intersección con el dominio. Que básicamente es lo que teníamos acá, solamente que ahora en el caso de funciones continuas. Entonces, que sea distinto de 0 quiere decir que o es positiva o es negativa. Si es positiva, entonces los f de x son positivos en esta vecindad, que es el diagrama que está aquí. O si estuviera por abajo, digamos aquí, y este fuera A, entonces va a existir una vecindad de radio delta aquí, de manera que todos los valores x sean negativos en esta vecindad, que es lo que me dice eso. Entonces, esto lo vamos a demostrar utilizando la proposición anterior. Entonces, siempre que estamos con continuidad hay que separar los puntos. El caso 1 sería si A es un punto aislado. Si A es punto aislado. Y si f es continua en A, o sea que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de A, y ese f de A es positivo, es mayor que 0. Ahora, pero en este caso no podemos hablar de esto, perdón. Esto solamente es cuando tenemos puntos de acumulación. Entonces, es un punto aislado y eh, f es continua en ese A, que pertenece a D. Y además, ese f de A es mayor que 0. Entonces, ¿qué significa eso? Como es punto aislado, quiere decir que existe delta mayor que 0, tal que la vecindad agujerada de radio delta centrada en la intersección, en este caso con D, es distinto, es igual al vacío, perdón. Es igual al vacío. Bueno, pues eso ya nos da la demostración del teorema, porque entonces existe delta mayor que 0, tal que f de x es mayor que 0, porque el único punto que tenemos es x igual a A. Y esa es positiva. Entonces f de x, que es igual a f de A, en este caso es mayor que 0, para toda x, que de hecho solamente es la A, que pertenece a la bola de radio delta centrada en la intersección con D. Y esto realmente pues es el punto A justamente, ¿no? Entonces para A, que es el único punto, se cumple esto trivialmente. Entonces tenemos demostrado el teorema. Análogamente, si f de A es menor que 0, pues aquí será negativa. F de x seguirá siendo f de A, pero en este caso f de A será negativa para toda x que pertenece aquí, o es decir, para la A misma. Entonces esa parte es trivial. Ahora, el caso 2, espero que esta cosa no se vaya a apagar, porque si no, vamos a tener que A sea un punto de acumulación de D, donde A tiene que estar en D. Está en D. Entonces, ¿qué tenemos? Que f es continua en A.
Es decir, aquí sí, no como lo había puesto acá al principio. Aquí sí tenemos que el límite, cuando x tiende a de f de x, es igual a f de a, y vamos a suponer que es mayor que cero, y el otro caso se hace de manera análoga. Entonces, ¿qué es positivo? Entonces, ¿qué significa esto por la propiedad 1? Por la propiedad 1, que existe delta mayor que cero tal que f de x es mayor que cero para toda x en esta bola agujerada. Entonces, por la propiedad 1, esto quiere decir que existe delta mayor que cero tal que f de x es mayor que cero para toda x que pertenece a la bola agujerada de radio delta centrada en A, intersección con D. Pero A está en D también. Entonces, eso significa que existe delta mayor que cero tal que f de x es mayor que cero para todo x en la bola, no necesariamente agujerada, de radio delta centrada en A, intersección con D. Y entonces queda demostrado nuestro lema 1. Y análogamente sería para el caso menor que 0, es aplicar la misma proposición 1, pero para este caso. Entonces, ya lo tenemos. Déjenme poner un ejemplo sobre cómo verificar esta propiedad. Entonces, digamos que tenemos una función que va de R en R, y una de estas funciones raras que hemos estado trabajando, que valga x si x es irracional, por ejemplo, y que valga 1 menos x si x es racional. Entonces, ¿cómo se ve la gráfica de nuestra función? Pues, por un lado tenemos que vale la recta x para todos los x irracionales. Entonces, f de x irracional me va a dar un irracional, el mismo irracional que agarre. Entonces va a ser la identidad, pero llena como de una cantidad numerable de huequitos, ¿no? Y la cantidad de puntos de toda esta recta, pues es una cantidad no numerable, que son los irracionales. Y luego, en el caso de que sea racional, tendríamos, por ejemplo, en x igual a 0, que vale 1, y en x igual a 1, que es un racional, vale 0. Entonces tendríamos también esta recta con una cantidad numerable de puntos. Entonces, justamente en la intersección es cuando vale un medio, ¿no? Es cuando vale un medio. Es justamente cuando estas cosas son iguales. O sea, x... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entre comillas, porque en un caso son los irracionales y en otro caso son los racionales. Entonces vamos a ver que f, afirmamos que f es continua en x igual a un medio, que es un número racional. Esto ya no debería espantarnos, porque ya vimos varios ejemplos parecidos a este. ¿Cómo demostramos que es continuo aquí? Pues damos una sucesión xn tal que xn pertenece al dominio, que en este caso son los reales, menos el punto que estamos analizando, que sería el un medio, tal que este xn converge a un medio. Ahora, pero nosotros sabemos que por un teorema que vimos en clase, que existen dos sucesiones, una sucesión de racionales Rn que converge a un medio, y una sucesión de irracionales que converge a un medio, donde estas sucesiones Rn e In pertenecen a R, pero sin un medio también.
Y lo que hay que ver es que entonces el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión, de la sucesión de imágenes de Rn, en este caso como es racional, sería 1 menos x a la n. Entonces sería el límite cuando n tiende a infinito de r a la n. Y en este caso, perdón, cuando es racional es 1 menos x a la n, 1 menos r a la n en este caso. Y entonces esto sería igual a 1 menos el límite cuando n tiende a infinito de Rn, pero Rn converge a un medio, entonces me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de Rn, esto es igual a 1 menos un medio y esto es igual a un medio. Y cuando es irracional, f de los INs, entonces estamos analizando en todo el dominio menos en el un medio. Ahora, como son todos los reales, esos reales los podemos separar en racionales e irracionales, que son estas dos sucesiones que estamos dando aquí. Entonces, esto sería el límite cuando n tiende a infinito. Cuando es irracional me da el mismo Rn, el mismo IN. Y en este caso, esta cosa converge a un medio. Entonces, ambos límites nos dan lo mismo para racionales e irracionales. Entonces, lo que podemos concluir es que el límite cuando x tiende a un medio de f de x es igual a un medio, porque un medio es justamente la f de un medio. Entonces, si evaluamos un medio aquí, un medio es racional, entonces tiene que ser 1 menos un medio, que me da un medio. Y acá también. Entonces, como esos límites existen y son iguales a la función evaluada en ese punto que estamos analizando, entonces el límite cuando x tiende a un medio de f de x es igual a un medio, por lo tanto la función es continua, por lo tanto f de x es continua en el punto x igual a un medio, que es lo que tenemos aquí, a pesar de que en un medio no está definida la función o la recta amarilla. ¿Ok? Pero ahí sí tiene límite. La función en general, estas dos tienen límite en un medio y nada más ahí, porque si A es distinto de un medio, entonces de nueva cuenta tomamos xn tal que xn pertenece a R menos A, que es un medio. Sí, ¿verdad? Aquí que puse sí. Menos un medio, entonces, perdón, menos un medio y menos A. Ahora hay que quitar esos dos puntos, ¿no? A no es un medio, entonces no puede ser un medio y tampoco va a ser el A. Entonces son los reales menos esos dos puntos. Tal es que xn converge a A, donde A puede ser racional o irracional. Entonces por el mismo teorema sabemos que existen una sucesión de racionales que converge a ese número A y una sucesión de irracionales que convergen a ese número A en los reales en general. Tal es que Rn e In pertenecen al dominio menos estos dos puntos que estamos tomando aquí. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de imágenes de los racionales Rn, si es racional, entonces eso nos da 1 menos x a la n. Entonces sería el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos x a la n, pero x a la n en este caso es Rn, va a ser igual a 1 menos el límite cuando n tiende a infinito de Rn, y eso es igual a A. Y A es distinto de un medio, entonces esto no es igual a un medio, entonces nos queda 1 menos A. Y por el otro lado el límite cuando n tiende a infinito de f en la sucesión de irracionales va a ser el límite cuando n tiende a infinito. Si es irracional me da x a la n, o sea, y a la n, y esto es igual a A. Entonces como A es distinto de un medio,
esto implica que 1 menos A es distinto de A. Porque para que se cumpla la igualdad, forzosamente tiene que pasar que A sea igual a 1/2, pero ese valor no está expedido aquí. Entonces hemos dado dos sucesiones. Rn tal que f de Rn converge a 1 menos A y otra sucesión de términos IN tales que sus imágenes convergen a otro punto que es A. Entonces estos son distintos, por lo tanto el límite cuando n tiende a infinito de f de xn no existe. No existe en este caso. Y eso lo que quiere decir es que f de x no es continua en ningún A distinto de 1/2. Entonces, esta función es continua nada más en x igual a 1/2. En todos los demás puntos es discontinua. En todos los demás. Entonces podemos aplicarle el lema 1 porque en este caso tenemos que este límite existe, o sea que f es continua en A igual a 1/2, como nos dice el lema. Es continua en A igual a 1/2 y el límite es mayor que 0. Bueno, y f de A es igual a 1/2, que es mayor que 0. Entonces, lo que nos dice el teorema o el lema 1 es que existe una delta mayor que 0 tal que f de x es mayor que 0 para toda x que pertenece a la bola de radio delta centrada en 1/2 intersección con R, que sería p delta de 1/2, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí, déjenme lo dibujo mejor acá. Entonces, aquí donde se juntan, déjenme ver de qué color, azul y amarillo. Entonces aquí que es el 1/2 que sí lo toma la gráfica azul, pero la amarilla no. Entonces quiere decir que aquí esto vale 1/2 estando en el eje X y en el eje Y. Entonces quiere decir que existe una vecindad aquí alrededor de este punto de radio delta. Tal que existen puntos aquí tanto racionales como irracionales, tales que la función es positiva en esta bola de radio delta. Ok, bueno, entonces tenemos ese ejemplo. Ahora una notación, voy a poner una notación. Regularmente cuando se dice, o sea, vamos a decir, vamos a definir, pero mejor voy a definir esto. Vamos a llamarle C de AB, así, y esto se suele poner también como C de sub AB. Este va a ser el conjunto de las funciones que van del intervalo AB. En este caso, es un conjunto propio de R en R, tales que F es continua en todo ese intervalo, o es continua para todo C que pertenece al intervalo AB. Entonces, cuando digamos F pertenece a C de AB, lo que vamos a estar diciendo es que F es una función continua que va del intervalo cerrado AB a los reales. Entonces, aquí es donde empiezan nuestras cosas de propiedades que se cumplen para intervalos cerrados y acotados, es decir, para conjuntos compactos. Entonces, esa es la notación. Ahora, eso también lo van a encontrar con, por ejemplo, CDR.
que serían las funciones continuas, el conjunto de f's que van de R en R, tales que f es continua en R. Y luego van a ver una notación que va a tener numeritos aquí. Entonces, esta C realmente sería C0. Entonces serían las funciones continuas. C sub 0. O si quieren C0 arriba, si quieren. C0, C0, C0. ¿Por qué se pone el 0? Porque después vamos a ver cuando veamos derivadas que existen los conjuntos, por ejemplo, C1 de R. Entonces, este C1, adelantándonos un poco, van a ser las funciones de R en R, tales que f y f' son continuas en R. Ahora, si tenemos, por ejemplo, C2, vamos a tener que las segundas derivadas son continuas en R. Si fuera C3, que las terceras derivadas son continuas en R, etc. Entonces, esa es la notación que vamos a ir usando. Entonces, para las funciones continuas se utiliza el cerito aquí, que quiere decir que no son, o sea, que la función es continua, no sus primeras derivadas. Entonces, perdón, en el otro puse C1, f continua, no solamente son las derivadas continuas, porque no toda función continua es derivable, eso lo vamos a ver, y que tiene que ver con los picos. Una función continua no necesariamente es derivable. Entonces, el C1 quiere decir que son las funciones con la primera derivada continua, porque la derivada va a ser otra función. Entonces, eso va a ser, y le van a llamar de clase C1. Si son las segundas derivadas continuas, se va a llamar clase C2, etc. Entonces, lo que se usa en física, pues en funciones clases de infinito, por ejemplo. Ok, entonces esa va a ser nuestra notación para funciones continuas. C0 de AB, así, lo vamos a poner como aquí. Entonces, vamos a demostrar los teoremas fuertes que propone el Spivak ahí. El primer teorema va a ser teorema 1, que en el Sagan lo pone como un lema, que es el teorema de Bolzano. ¿Cuáles son los teoremas fuertes? Es, si no recuerdo mal, es el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano lo que nos va a decir es que si tenemos una función continua y, o sea, déjenme borrar ¿Cuáles son los teoremas fuertes? El teorema de Bolzano nos va a decir que si tenemos una función continua tal que f en A, digamos, su dominio es AB, y de hecho lo vamos a tomar cerrado, que es compacto, ya lo sabemos, ¿no? Cerrado y acotado, compacto. Entonces vamos a tomar la f en un conjunto compacto, de tal manera que f de A sea menor que 0 y sea menor que f de B, que es lo que tendríamos aquí. F de A menor que 0 y f de B mayor que 0. Obviamente podemos tener el contrario, que f de B sea menor que 0, menor que f de A, que sería la gráfica que va al revés, ¿no? Entonces aquí tendría B, aquí tendría A, este sería f de A, y este de acá sería f de B. Entonces también puedo tener que f de B es menor que 0, menor que f de A, que es el positivo, ¿no? Entonces, pero ambos casos son equivalentes. Entonces lo que dice el teorema de Bolzano es que va a existir al menos un número X. Aquí lo estoy poniendo muy específico, ¿no? Pero puede cortar varias veces, de hecho. Entonces, el teorema de Bolzano va a decir que existe un número X en este intervalo tal que la función es igual a 0, es decir, nos demuestra la existencia de las raíces. Eso nos va a decir el teorema de Bolzano.
Y luego vamos a tener el teorema de Ballestras, que nos va a decir que si tenemos una función continua en un intervalo, en un conjunto compacto, como estos AB, que son los compactos aquí, entonces F va a ser acotada en ese conjunto compacto. Perdón, ese no es el teorema de Ballestras, pero es uno de los teoremas fuertes del Spivak. Y el teorema de Ballestras, entonces, es el que nos va a decir que si F es continua en un compacto, va a existir un punto en ese intervalo tal que la función va a alcanzar su máximo y su mínimo. Entonces, esos son los teoremas que hay que demostrar. Entonces, vamos primero con el teorema, ahora sí, teorema 1, que es el teorema de Bolzano. No Bolzano-Ballestas, este es de Bolzano nada más. Y entonces lo que nos dice es que si F está definida en un conjunto, en un intervalo cerrado AB a los reales, si F es continua, pues vamos a ponerlo ya con la anotación. Si F es continua en el intervalo cerrado AB, que ya sabemos lo que significa, o sea, es una función F de AB contenida en R que es continua, y si F de A es menor que 0 o es menor que F de B, o que F de B, para el caso es lo mismo, es menor que 0 o menor que F de A, solamente con la otra posibilidad que está aquí. Entonces va a existir un xi en el intervalo abierto AB tal que f de xi es igual a 0. Es decir, existe al menos una, y es lo que les había puesto en el diagrama anterior. O sea, si quieren, aquí tenemos nuestro dominio, que es el conjunto cerrado AB, y digamos, tenemos nuestra función de manera que en A y en B vale f de B positivo, y f de A es menor que 0. Entonces nuestra función podría hacer esto, por ejemplo. ¿Ven? Entonces aquí no solamente tendría 1, tendría 1, 2, 3, 4, 5. Pero lo que dice este teorema es que existe al menos uno. Entonces, para entender un poquito más, pero eso puede pasar. Entonces, por eso este punto no es único. Entonces, lo que dice esto es que existe al menos un xi tal que f de xi es igual a 0. Es decir, si lo vemos así normal, quiere decir que existe un xi aquí tal que la función en ese punto es igual a 0. Entonces, es una raíz. Entonces, este teorema demuestra la existencia de raíces de las funciones continuas, en particular de los polinomios, que es algo que trivial que demostraron ya en su tarea, de la cual espero ya solamente les falten los últimos, el problema 5, la parte 5, que es la que sale con todo esto que estamos haciendo ahora. Entonces, ok, entonces vamos a demostrar este teorema. Y lo vamos a hacer, podemos hacerlo utilizando intervalos anidados. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacerlo con Supremo y luego les platico cómo harían esa demostración utilizando intervalos anidados.
que espero que ya los hemos usado dos veces, tanto en Heine Borel como en Bolzano-Weierstrass, pues, también en este teorema de Bolzano. Y eso es porque se necesita esa propiedad de completez de los números reales para establecer la existencia de este punto. Entonces, siempre que haya la existencia de un punto en un intervalo, puedo construir intervalos anidados porque si lo puedo hacer, eso me va a dar la existencia de este punto. Y ya nada más restaría probar que esto es igual a cero, pero ahorita vemos. Entonces vamos a demostrarlo utilizando el axioma del supremo. Entonces, demostración 1, usando el axioma del supremo, o del ínfimo, como quiera. Entonces, vamos a decir sea A, el conjunto de X es en AB, tales que f de X es menor que 0. Entonces, ¿qué significa esto? Volviendo a nuestro diagrama, que este conjunto A van a ser todas las X en este intervalo tales que las imágenes bajo la función f son negativas. Entonces, en este diagrama, pues serían todos estos que están en verde, quitando la xi. Entonces, en este diagramita particular, por eso lo estoy poniendo en verde, no quiere decir que en la demostración general sea así. En este diagramita particular va a ser el conjunto que va de A a B. A xi, perdón. A xi. Ok, y análogamente, si queremos, aquí con esto lo vamos a hacer con el supremo, porque la cota superior, este conjunto va a estar acotado por B. Entonces, si me agarrara el conjunto de los X en AB tales que f de X es positiva, que sería todo esto que resta aquí, utilizaríamos el ínfimo, porque en ese caso nuestro conjunto sería inferiormente acotado por A. Entonces podemos hacerlo de cualquiera de esas dos, utilizando cualquiera de esos dos conjuntos. Entonces tenemos este conjunto. Ahora, para utilizar el axioma del supremo tenemos que ver que es superiormente acotado y que no es vacío. Ahora, como A pertenece a este conjunto, porque A pertenece al intervalo AB, pues A pertenece a AB y f de A por hipótesis es menor que 0, entonces A es distinto del vacío. Entonces no es vacío. Y además, y B es una cota superior del conjunto A, porque el conjunto A está formado por todos los números entre A y B, tales que f de X es menor que 0, pero no todos los números cumplen con esto, porque por hipótesis el f en B es positivo. Entonces, al menos el B no cumple con esto de aquí, pero ese B es una cota superior. Entonces, se cumple que existe este B positivo tal que el valor absoluto de A, bueno, aquí ya le llamé A, vamos a llamarle L, es menor o igual que B para toda L que pertenece a A. Entonces, este B es una cota superior, porque ese B, por hipótesis, es positivo, tiene que estar aquí, arriba. Y evidentemente, si queda por arriba, va a haber una serie de números que van a quedar por arriba por el lema anterior que demostramos. Positivos, bueno, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que vamos a ir poniendo aquí. Entonces, vamos a ir anotando, tenemos un subconjunto de los números reales, porque este A es un subconjunto de R, tal que es distinto del vacío y es superiormente acotado. Entonces, por el axioma del supremo,
existe M igual al supremo de A, tal que M pertenece al intervalo AB. Está en el intervalo AB, puesto que ese M es la menor de las cotas superiores de A. Y una cota superior que es B está justamente en el intervalo AB. Entonces este M también tiene que estar aquí porque tiene que ser menor que esta cota que estamos dando, esta cota superior que hemos dado acá, siendo la B. Entonces ese M tiene que estar aquí, justamente, por esa razón. ¿Ok? Y sería análogo si usan el f de x mayor que 0, nada más que ahí dirían que es acotado inferiormente por A, y entonces tiene, por el axioma del supremo ínfimo, tiene un ínfimo, tal que ese ínfimo está en el intervalo AB por la misma razón que hemos dado aquí para que el M esté en el intervalo AB. Entonces se acordarán que teníamos un teorema cuando vimos la parte de supremos, que lo que dice es que M es el supremo de A, que era una caracterización del supremo en términos de épsilons. Sí, solo si para todo épsilon mayor que 0 existe un X en A tal que M menos épsilon es menor que X menor o igual que M. Entonces lo que teníamos es que si este es el supremo, entonces cualquier vecindad chiquita alrededor de cualquier punto X que esté aquí en medio tiene que cumplir con esta desigualdad. Si eso pasaba, entonces ese M era el supremo del conjunto A. Si se acuerdan de eso, ¿no? Entonces, como es para toda épsilon, vamos a tomar épsilon igual a 1 entre n. De manera que, ¿por qué? Porque lo que queremos es ir acercando esto cada vez más. Entonces, como es para todo épsilon, tomemos épsilon igual a 1 sobre n. Y el elemento x que vamos a tomar es como si fueran términos de una sucesión que van convergiendo aquí adentro. Entonces, lo que estoy diciendo es que o sea, esto verde en otras palabras lo que quiere decir. Entonces, por ese teorema verde que demostramos, bueno, si es que lo vieron, igual y no, pero si lo vieron seguramente están viendo entonces no hay problema con eso. Lo que quiere decir es que ¿cómo escribimos esto? Es que para toda épsilon mayor que 0 existe xn en A, un elemento en A que vamos a llamar xn, tal que, bueno, y para epsilon, perdón, aquí estoy diciendo cosas y no las escribo. Entonces, para epsilon igual a 1 entre n, existe xn en A tal que m menos 1 entre n es menor que xn y eso es menor o igual que m. Muy bien. Ahora, lo que estamos haciendo es tomar una sucesión de x que van a converger a n realmente, a m, perdón. Entonces, lo que tenemos es que el límite cuando n tiende a infinito de xn es igual a m, porque siendo m un número real es un punto de acumulación en los reales. Entonces, esto, a ver, vamos a ver cómo, a lo mejor no ven de dónde sale. Pues lo que tenemos aquí es que m menos 1 entre n,
Una demostración similar ya la habíamos hecho antes, por eso me estaba brincando esos pasos, pero bueno, vamos a ponerla así. Entonces, ¿qué significa esta desigualdad? Que -1 entre n es menor que xn, xn menos m. Mm, a ver, déjenme ver cómo. Sí, vamos a ponerlas. Entonces tenemos que m -1 entre n es menor que xn y eso es menor o igual que m, porque m es el supremo. Entonces, pero este m es menor que m más 1 entre n, porque 1 entre n es mayor que 0. Entonces, si le sumo un número positivo, por pequeño que sea, este número es menor que este de acá. De acuerdo. Entonces, esto significa tomando que m menos 1 entre n es menor que xn, y esto es menor que m más 1 entre n. Entonces, pasando la m para acá, nos queda que menos 1 entre n es menor que xn menos m, y eso es menor que 1 entre n. En otras palabras, esto significa que el valor absoluto de xn menos m es menor que 1 entre n. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Ya aquí ya se ve directamente que el límite cuando n tiende a infinito de xn es igual a m, que es la sucesión que estamos construyendo aquí de todas estas x's que están entre m y m menos epsilon. Porque recuerden que todo conjunto infinito, aquí tengo un conjunto infinito de x's que pertenecen aquí, de ese conjunto infinito yo le puedo extraer un subconjunto numerable, y ese subconjunto numerable es el que está dada por estas xn de aquí. Entonces, eso lo demostramos muy al principio. Entonces, repito, entre m y m menos epsilon tenemos una infinidad de números reales, una infinidad de cardinalidad Aleph 1 aquí. O sea, hay tantas x's como Aleph 1 entre m y m menos n y m menos epsilon. Entonces, de este le extraemos un subconjunto numerable de cardinalidad Aleph 0. Eso siempre lo podemos hacer, por eso que demostramos, y ese conjunto es el conjunto formado por estas xn's. Y esas xn's van a formar una sucesión convergente a m, como hemos demostrado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que m es punto de acumulación. Es un punto de acumulación del intervalo AB. Y como f es continua, en AB, o sea, es de clase C0 en AB, eso implica que el límite cuando x tiende a m de la función f de x tiene que ser igual a f de m, porque m pertenece al intervalo AB. Entonces, o sea, que es con lo que estamos, o sea, ¿cómo demostramos esto? Pues el límite cuando x tiende, perdón, para demostrar con lo de sucesiones sería el límite cuando n tiende a infinito de las imágenes de esta sucesión. Como f es continua, esto es igual a f. El límite lo podemos meter, el límite cuando n tiende a infinito de xn, y esta cosa es m precisamente. Entonces esto es f de m. Entonces el límite cuando x tiende a m es f de m. Ahora, vamos a usar otro teorema que hay aquí.
Bueno, como, como es para toda epsilon mayor que cero, tomamos epsilon igual a 1 entre n. Entonces ahora hay que recordar dos teoremas, bueno, un teorema y un corolario, que es, este sí lo anoté, que es el teorema 7 de la sección 2. No me acuerdo si 2.2 o algo así. Y lo que dice es que si tenemos dos sucesiones, una sucesión AN menor o igual que otra BN, para todo n en los naturales, y el límite cuando n tiende infinito de AN es igual a y el límite cuando n tiende a infinito, este lo demostramos también, de Bn es igual a B, existe, entonces A es menor o igual que B. Y luego después de este vimos un corolario que dice que si AN es mayor o igual que B para toda n en n, y si el límite cuando n tiende a infinito de AN es igual a existe, entonces A es mayor o igual que B, que es el corolario, creo que el corolario 3 de la sección 2 también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que xn pertenece a, como xn pertenece a, eso quiere decir que f de xn es menor que 0, ¿no? ¿A cuál A? A este que definimos aquí. Entonces, si xn pertenece a A, o sea, es uno de estos de aquí, tal que cumple que la función evaluada en Sx es menor que 0, que es lo que tenemos aquí, para toda n en n. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de f de xn tiene que ser menor o igual que 0. Entonces, aplicando este corolario, tenemos una sucesión, una sucesión que cumple esto de aquí, y a ver, déjenme ver cómo se los puedo poner para que lo vean. O sea, lo que tenemos es que f de xn es menor que 0 y el límite cuando n tiende a infinito de f de xn es igual a f de m. Eso es lo que demostramos acá con todo esto. Entonces tenemos estas dos cosas. Es decir, que este an sería la f de xn. Esto se cumple también cuando es menor que este, ¿no? Y entonces a es menor que b. Entonces tenemos estas dos condiciones y el límite cuando n tiene infinito de 0 pues es 0 porque es la constante y f de xn es menor que 0. Entonces, por este corolario, 0 es mayor o igual que f de m. Entonces, por lo tanto, con este corolario y lo que hemos demostrado anteriormente, lo que tenemos es que f de m es menor o igual que 0. Y lo que queremos demostrar es que justamente ese m es este sí que estamos buscando y que esa f tiene que ser igual a 0 forzosamente. Entonces vamos a suponer que es menor que 0. Entonces, ¿cómo le ponemos? Por demostrar que f de m es igual a 0. Entonces, supongamos que f de m es menor que 0, como dice aquí, porque hay dos posibilidades, que sea menor o que sea igual. Entonces vamos a ver que sea menor
nos va a llevar a una contradicción. Entonces, si Fm es menor que 0, esto implica que M pertenece a A, ¿verdad? Entonces es un M que está en el intervalo AB. Déjenme ponerlo aquí. M que pertenece a AB. Tal que f de m es menor que 0. Entonces M es parte del conjunto A. Es decir, que M es menor que B porque B es la cota superior. Es cota superior del conjunto AB, ¿no? Que es lo que teníamos aquí al principio. Entonces, valor absoluto de L es menor o igual que B para toda L en A. Si estamos diciendo que M está en A, entonces M es menor o igual que B. Y de hecho es menor que B. Porque M no es B. No puede ser B. Porque es el supremo del conjunto de los números negativos. Y f de B es mayor que 0. Entonces no puede ser igual a B. Entonces aquí tenemos, pues, f de B es mayor que 0. Entonces, por el lema 1, tenemos que f de b es mayor que 0 y f es continua, que es lo que decía el lema 1, ¿dónde está? Tenemos f que es continua en m, en este caso, y si f de m es positiva, entonces el lema 1 lo que nos dice es que f de x, o sea que de delta, mayor que 0, tal que f de x es menor que 0 para toda x que pertenece a la bola de radio delta centrada en M intersección con el dominio que en este caso es AB. Y f es continua en AB. Entonces por este lema tenemos esto de aquí. Ahora, pero M, aquí con esta cosa que estamos haciendo aquí, realmente M pertenece al intervalo AB abierto, porque no puede ser B. Entonces, ¿qué significa eso? Que si este es M, digamos, aquí estaría B, y lo que dice esto es que existen puntos del lado derecho de M tales que f de x es menor que 0. Entonces, es decir, existen puntos x en esta vecindad de radio delta, aquí, tales que estos puntos de aquí son negativos en P delta M intersección con AB, tales que f de x es menor que 0. Pero eso es una contradicción, porque como M está en A, pues M está en A. Es decir, f de M es existen x menores que 0. A ver, existen x, puntos de x en esta vecindad tales que la f es menor que 0. Pero eso es contrario a cómo definimos la m, porque la m está en A. Ah, no es cierto, perdón. No es porque la m está en A. Eso es lo que supusimos. Entonces la contradicción es porque
¿Cómo lo ponemos aquí? Porque contradice a cómo definimos la M. O sea, a esto que está aquí del Supremo. Entonces, por lo tanto, f de m tiene que ser igual a 0 y m tiene que ser mayor que a, forzosamente. Ok, entonces con esto tenemos el teorema de Bolzano, pero les voy a mostrar también cómo hacerlo con intervalos encajados y luego demostrar el teorema del valor intermedio, pero eso ya será en la segunda parte del video este.